Tras las conversaciones de este martes en Ginebra entre Estados Unidos e Irán, cambiamos ya de negociaciones, en las que ambas partes dijeron que se produjeron avances, el vicepresidente J.D. Vance afirmó que la administración Trump ha establecido algunas líneas rojas que los negociadores iraníes aún no están dispuestos a reconocer y abordar. Y antes del encuentro en Ginebra, de hecho, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, respondió a las recientes amenazas del presidente Trump. No dejan de decir que han enviado un portaaviones a Irán, dijo, sin duda un equipo peligroso, pero más peligroso es el arma que puede enviarlo al fondo del mar, declaró, según los medios iraníes. Y esta noche ya me acompaña el analista internacional Mauricio Mechoulam para enfocarnos en Irán. Mauricio, gusto saludarte. Habló el vicepresidente J.D. Vance de líneas rojas. En las declaraciones después de este primer encuentro indirecto, el negociador iraní dice que se acordaron principios rectores. ¿Qué quieren decir? Sí, mira, creo que un gusto saludarte a ti, un gusto saludar a la audiencia. Hay como dos versiones distintas, yo te diría incluso tres versiones respecto a las negociaciones. De un lado, Irán trata de presentarlas como negociaciones constructivas, con avances, en donde por lo menos hay ciertos marcos que van a guiar futuras negociaciones. Usualmente cuando se habla de principios rectores, se establece un marco que va a dar seguimiento a las siguientes fases de negociaciones sin detallar de qué se trata eso. Por otro lado, acabas de mencionar de manera muy clara los comentarios de J.D. Vance, incluso te diría yo otros funcionarios que han estado platicando con distintos medios y que se indica que, bueno, las negociaciones no estuvieron mal, pero que no hubo propiamente un reconocimiento de las líneas rojas del presidente Trump y no alcanzamos a definir cuáles son. O sea, si Trump está queriendo un día hablar de cero enriquecimiento de uranio, eso lo tienes que contrastar con las declaraciones del propio presidente iraní el día de hoy, que dice que Irán va a seguir enriqueciendo uranio con fines civiles y que de alguna forma esto puede llegar a empatanar las negociaciones. Y luego tienes el tercer relato que viene desde Israel, que es un relato en donde se está viendo esto con muchísimo pesimismo. No están viendo que incluso si esto dura, me refiero a las negociaciones, duran 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas más, no están viendo que se establezca un avance claro y por lo tanto hay una preparación ya militar para un posible encuentro de aquí, repito, algunas semanas que pudiera también involucrar a ese país. Entonces, un poco por ahí es por donde ahora, se está. Perdón que te interrumpí. A ver, pareciera quizá que Irán estaría más dispuesto a hablar de su programa nuclear que el programa de misiles balísticos. Y aquí me parece que es interesante la distinción de que quizá esa es la línea roja para Irán. Mira, para Irán definitivamente hay disposición a negociar un buen pedazo de su proyecto nuclear. Y cuando digo un buen pedazo, se está hablando de quizá postergar por ahora completamente el enriquecimiento de uranio, por lo menos a grado considerado como no civil, es decir, arriba del 4% de pureza. Esta es la visión de Irán. Obviamente, si a Irán le pones cero enriquecimiento de uranio, que esa pudiera ser la línea roja de Trump, eso sí podría meter a Irán en un problema respecto al proyecto nuclear, pero incluso yo te diría que ahí todavía hay margen de negociación. Si en cambio metes el proyecto de misiles, ya es otro tema, porque hoy en día Irán ha entendido que no va a utilizar el factor nuclear como un disuasor. Su único factor disuasor que le queda hoy en día al régimen, y hay que entender todo el contexto de los últimos meses y el último par de años, el último factor disuasor que le queda a Irán hoy en día es su proyecto de misiles y difícilmente van a renunciar a ello. Y eso choca con la línea roja de Israel, no necesariamente con la línea roja de Trump.
Y por eso quizá también la apuesta de quienes son escépticos de que haya éxito es que muchas de estas personas escépticas piensan que Irán en realidad estaría comprando tiempo. E Israel es uno de estos actores que dice, y se lo dijo el primer ministro israelí directamente al presidente Donald Trump antes de comenzar esta ronda. Sí, o sea, la visión de Israel es presionar a que si se va a llevar a cabo un acuerdo, que este acuerdo incluya tanto lo nuclear como el proyecto de misiles. Y del lado iraní, lo que están tratando de negociar es exclusivamente la parte nuclear. Entonces, aquí lo que tenemos que tratar de descifrar, para variar, como siempre, es en qué está pensando Donald Trump. Si él está dispuesto a contener a Netanyahu, a pesar de que no se negocie el proyecto de misiles y solamente enfocarse en lo nuclear, y luego entonces saber hasta qué punto Estados Unidos va a ceder en términos del proyecto nuclear de Irán, o bien si Trump va a acabar diciendo de aquí a 3 o 4 semanas, estos muchachos no están queriendo avanzar y yo voy a hacer buena mi palabra, porque Trump tiene ya una apuesta ahí, y no olvidemos que el despliegue marítimo es enorme, y cuando tú efectúas un despliegue de ese tamaño, llega un momento donde tus propias acciones te obligan a llevar a cabo continuar con tus amenazas. Claro. Y ese es el punto en el cual esto puede aterrizar, dependiendo de lo que suceda en las próximas semanas. Por supuesto, y estos plazos que han sido vagos del presidente Trump no se los puede ya de alguna manera seguir dando. Mauricio, gracias por este análisis. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Seguimos en contacto. Hasta pronto.